En mi angustia clamé y Él oyó mi oración y me llenó de su amor y me llenó de su perdón. En mi angustia clamé, se inclinó y me ayudó y concedió la petición que había en mi corazón. Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida hoy y yo no temeré, en Él yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear, Jehová pelea y va a ganar. Buenas noches para todos los integrantes de esta hermosa familia que integramos Clamor y Súplica a Dios. Mi nombre es Nidia Cristina Pacheco y voy a ser su moderadora de esta noche con nuestra velada familiar que la titulé Los pecados del pueblo de Israel contra Dios en el desierto. Antes de entrarnos en el desarrollo del tema de esta noche, les quiero compartir una oración. Oremos, amado Dios. Gracias por este nuevo día de vida que me has regalado, pero sobre todo, gracias por hacerme saber que en este día una vez más tu presencia estará conmigo, guiándome, enseñándome, animándome y llenándome de fortaleza para afrontar todo lo que vendrá. Mi corazón te exalta y te adora, porque tu fidelidad en mí jamás se agota. Aún en los momentos más desafiantes, ahí estás tú, llenando mi corazón de esperanza y tomándome de la mano para que mis pies no resbalen. Gracias porque ha sido solamente por ti que aún puedo permanecer en pie en medio de cada desafío, sabiendo que tú eres mi roca fuerte. En este día derramo mi corazón delante de ti, tal como me siento y tal como soy. Sabes, mi amado Rey, que soy sincera delante de ti y que mi mayor anhelo es honrarte con mi manera de pensar, de creer y de vivir. Y sin embargo, últimamente me he sentido abrumada, desanimada y llena de incertidumbre, pues han sido tantas las promesas que has dado a mi vida, las cuales llenan mi corazón de esperanza, y aunque muchas de ellas se han hecho realidad, hay algunas otras que cada vez parecen estar más lejanas. Y es precisamente por esta razón que muchas veces me he llenado de impotencia, duda e incredulidad al pensar si aquellos sueños vienen de ti y si algún día se harán realidad. Por esta razón te pido con todo mi corazón que llenes mi corazón y mi mente de esperanza, que me enseñes a reconocer que tu manera de obrar es perfecta y tus tiempos perfectos. No quiero obsesionarme con que las cosas se den como yo esperaba, sino aún cuando todo parezca estar en contra, poder saber llena de confianza que tú, mi amado Rey, sigues estando en mí, estando en control. En este día me quiero enfocar en todas las promesas que has cumplido en mi vida y por medio de ellas exaltar y reconocer que tú eres un Dios verdadero y cumples cada una de tus promesas. Hoy quiero reconocerte una vez más como el Señor de mi vida, reconocer que yo no puedo tener el control sobre mi vida, pero tú que me creaste y me conoces, sabes siempre que es lo mejor para mí. Por esta razón decido vivir confiada en ti, aún confiar en cada proceso por el que debo pasar, sabiendo que es necesario, que hace parte de tu plan, que en medio de ellos tú me sostendrás y finalmente me darás la victoria. Te entrego cada sueño, cada anhelo, porque todo es por ti y para ti, mi amado Rey. Decido ocuparme más en buscar tu reino, porque sé que cada promesa que me darás será añadidura a tu manera y en tu tiempo. Y así estoy segura que podré contar una vez más al mundo tus bendiciones
y tus obras en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, en cuanto al tema que nos ocupa esta noche, de los pecados del pueblo de Israel contra Dios en el desierto, hay diferentes pasajes en la Biblia que hablan de este tema. Nos está hablando en Isaías capítulo 5, nos hace una descripción de los pecados de Israel y de las consecuencias de esas transgresiones. Mas, sin embargo, en esta noche no me voy a ocupar ni del libro de Isaías ni de otros. Me voy a enfocar en el libro de Oseas, en el profeta Oseas. Él nos resalta que existieron 7 pecados, según George Robinson, que fueron los 7 pecados que en este momento pienso escudriñar en la noche de hoy. Son, primero, la falta de conocimiento. Segundo, el orgullo. El tercero, la inestabilidad. Cuarto, la mundanalidad. Quinto, la corrupción o falta a la integridad. Sexto, la rebelión. Y séptimo, el reemplazo de Dios por ídolos, la idolatría. Pero antes me gustaría que pudiéramos realizar un estudio del pueblo de Israel, cómo estaba conformado, pues llegar a desarrollar alguno de los interrogantes que se me vienen y de pronto de esa manera poder llegar a una mejor conceptualización en los tiempos. Dios elige a Israel como pueblo suyo y se compromete a preservar su existencia de nación y a derramar sus bienes sobre él. Mientras que Israel, este pueblo de Israel, se obliga por su parte a cumplir la ley de Dios y a tenerle como único Señor. Vamos a contestarnos, ¿qué origen tiene el pueblo de Israel? El origen que yo investigué es que es descendiente de los 12 hijos de Jacob, quienes eventualmente se asentaron en Egipto, sus descendientes que constituían las 12 tribus de Israel y fueron esclavizados por el faraón. Y esta tierra antigua de Israel también era conocida como Palestina desde los tiempos del Imperio Romano. Como otro interrogante para esta noche, ¿cuántas personas eran el pueblo de Israel? Investigué que se trató de unos 600,000 varones, sin contar a las mujeres, niños y ancianos, ni tampoco a las personas no hebreas que lo acompañaban. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo provee Dios al pueblo de Israel? Dios dirige a su pueblo con una columna de nube. Esto nos lo muestra en Ezequiel capítulo 13, en el versículo 21. Dice que los provee con agua de la roca. Esto nos lo muestra en Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Y les da los 10 mandamientos según Ezequiel capítulo 31, versículo 18. Como otra pregunta, ¿cuál fue el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel? Según el libro Éxodo, nos dice que el maná, que era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los 40 años que estos deambularon por el desierto. Otra pregunta, ¿por qué tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida? Según la Biblia, nos muestra que ellos vagaron todo ese tiempo como castigo, que Dios se molestó porque algunos murmuraban en su contra y decidió que todos, con pocas excepciones, debían morir antes de entrar a la tierra prometida. Solo sus hijos podrían hacerlo. También hay otra pregunta, ¿qué pasaría si Dios no hubiera acompañado al pueblo de Israel? Pues ellos no habrían podido hacer nada, porque era un pueblo débil, pero Dios se acordó de ellos, así que les dio su mano.
Entonces, también cabe hacernos esta pregunta: ¿qué es Israel? Israel es un nombre hebreo cuyo significado es el que lucha con Dios, porque nosotros sabemos que Dios, a pesar de que los castigaba, les hacía sus reprensiones, pero Él nunca los abandonó, en definitiva. Fue el nombre dado al patriarca bíblico Jacob por el ángel con el cual luchó camino de Betel, según el relato bíblico de Génesis, capítulo 32, del versículo 22 al 28. También cabe realizarnos otra pregunta: ¿por qué Dios castigó al pueblo de Israel? Porque perdieron la confianza en Él. Decidió castigarlos de una manera ejemplar. Ninguno entraría a ver la tierra prometida. Todos morirían en el desierto antes de llegar. Solo sus hijos lograrían conocerlo, según Deuteronomio, capítulo 1, versículo del 34 al 36. Nos hablan de los muchos pecados que cometió el pueblo de Israel contra Dios, porque ellos se rebelaron en contra de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos diseña, que Él nos hizo, que Él nos dio un manual como guía de nuestra vida, y este manual es la Biblia, que nosotros para todo debemos dirigirnos a la Biblia, realizando nuestras preguntas, encontrando nuestras respuestas a nuestras preguntas que hacemos cada día para nuestros proyectos de vida. No tomar decisiones por nuestra propia voluntad, a nuestro propio albedrío, no, Señor, haciéndole caso a las respuestas que nos da la Biblia. Me voy a enfocar en estos 7 pecados que resalta el profeta Oseas en su libro. El primero es la falta de conocimiento. Vemos que con esta falta de conocimiento de los israelitas, empezaron ellos a convivir con los pueblos vecinos en una convivencia en lo comercial, en lo religioso, y ellos se dejaron contagiar o contaminar por esos pueblos paganos, y esos pueblos no creían en Dios. Entonces, por esa falta de ese conocimiento en Dios, esa falta de fidelidad, esa falta de confianza en Dios, fue que ellos fueron aislándose, alejándose del Señor. Jesús, los israelitas empiezan a practicar mentiras, a robos, a practicar el adulterio, el asesinato, el homicidio. Y como corrección, Dios le manda resequedad en las tierras. Empiezan a morir sus aves, los peces, los animales. Y pues nosotros sabemos que toda causa tiene una consecuencia. Con esta falta de conocimiento, que era la causa que ellos tenían, con toda esta maldad que tenían, con esa falta de amor a Dios, con esa falta de fidelidad para Dios, pues obviamente iban a recibir su consecuencia de la maldad y la perversidad. Entonces, en este momento, bajándolo a mi realidad como estimada familia de clamor y súplica, y nosotros que estamos en el escudriñamiento de la palabra y sabiendo que Dios existe, que le debemos temer, que debemos nosotros como familia que conocemos y que leemos la Biblia, debemos de tener esa responsabilidad y ese conocimiento de hacerle ver a nuestros semejantes de la importancia de compartir ese conocimiento, de la necesidad de que todo su direccionamiento, todas sus preguntas las encuentran a través de la Biblia, que deben de leer la Biblia, que deben de tener ese manual que es nuestro escudo contra la perversidad. Lo que hoy Dios nos está pidiendo es no tener ese adulterio espiritual, esa falta de conocimiento, de no creer en Dios,
no ser desobedientes, en no alejarnos de Él, en no dejarnos guiar por Él, porque caeríamos en la desolación y en la muerte. Bueno, vamos a seguir con este segundo pecado de los israelitas, que es el orgullo. El orgullo lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Oseas. Es cuando rechazamos ese pacto de fidelidad que nos realiza Dios a nosotros. Y nosotros simplemente nos dedicamos a creer en otras personas, en otras cosas, a creer en dioses inexistentes, en imaginarios. Y de esta manera, pues cuando nosotros nos acercamos a la idolatría, Dios nos va rechazando, y de esta manera nosotros vamos modificando la conducta hacia Él, y esto nos lleva a alejarnos de Él y a que Él a su vez también deje de actuar en nosotros. La exhortación en la noche de hoy es que no debemos persistir en la independencia porque vamos a caer en la destrucción, que no a vínculos con dioses inexistentes, mejorar la educación de nuestros hijos, lo que es bueno y lo que es malo, no nada relativo. Nosotros como familia Clamor y Súplica, llevar la palabra de Dios a nuestros semejantes y hacerles ver la necesidad de que lo busquen con ansias, porque en estos son los momentos indicados para buscarlo. Dejar la perversidad, dejar el pecado que no le gusta a Dios, las faltas que no le gustan a Dios que le cometamos. Nos vamos con el tercer pecado o falta, que es la inestabilidad. Según el profeta Oseas, la encontramos en el capítulo 6. Acá nos pide que tengamos un corazón rebosante de Dios y que con nuestro comportamiento armonice con la voluntad de Dios, que sigamos siendo personas fieles, que Dios nos reprende porque nos ama. Él busca una relación con nosotros, una experiencia de vida, busca que nosotros nos arrepintamos y que de esta manera practiquemos esa relación con Él, esa comunicación con Dios, y que siempre lo busquemos, que no seamos personas de apariencias, sino que seamos de un corazón puro. Acá nos realiza otra exhortación, que es la ley de la siembra y de la cosecha, porque nosotros nunca vamos a poder engañar a Dios, ni ahora ni nunca, ningún tiempo. Entonces pide que nos refugiemos en Él, que nos arrepintamos, que no importa nuestro pecado o falta que hayamos cometido, sea cual fuere, lo importante es arrepentirnos, reconocer, arrepentirnos, llegar a Dios y continuar nuestra vida refugiados en Él que es un Dios amoroso, perdonador. El cuarto pecado es la mondalidad. La mondalidad la encontramos en el libro de Oseas, en el capítulo 7. Nos muestra cómo Dios quiere sanarnos, Dios quiere rescatarnos, pero nosotros más nos alejamos de Él, no queremos ser sanos. Nos habla de que nuestros corazones están dispuestos es para la crítica, para la intriga, para la maldad, pero no lo buscamos, no buscamos apartarnos de esas maldades, buscamos la protección, como los israelitas buscaban la protección, era en Siria y en Egipto, así como nosotros bajándolo a nuestra realidad, buscándolo en personas o en cosas, cuando toda la protección la tenemos que buscar en nuestro Señor. Siempre llenándonos nosotros de fe, de esperanza, siempre en el Señor. Acá nos realiza exhortación. A Dios no le gusta el corazón lleno de soberbia. Él nos pide que nos dejemos encontrar, que Él nos está buscando. Entonces, como querida familia Clamor y Súplica, dejémonos encontrar del Señor. Vamos a hablar del quinto pecado, que es la corrupción o falta de integridad. Ese lo encontramos en el capítulo 9 del libro de Oseas. Ahí era cuando el pueblo de Israel
no tenía ni alegría, ni tenía gozo. ¿Por qué? Por esa falta de conocimiento, por esa falta de fidelidad. Esa prostitución espiritual, como lo dice en la palabra de Dios, se nos aleja la alegría. Nos dice que el pecado esclaviza, que a Dios le gustan las ofrendas puras, no las ofrendas impuras, y hace un paralelo de Caín y de Abel, que las ofrendas que le llevaba Abel fueron las que el Señor quería, porque él ofrecía un corazón puro. En cambio, Caín, a pesar de que llevaba muchas más ofrendas, pero no eran las que el Señor quería, porque Dios lo que busca en nosotros es un corazón puro, que procura hacer su voluntad. Eso es lo que Él busca, nuestro corazón puro, conductas apropiadas, y nos muestra también del juicio, cómo se acerca el juicio en este momento, que lo que Dios está buscando es terminar el pecado. Dios no quiere terminarnos a nosotros, Dios no quiere terminar la humanidad, Dios no está contra nosotros porque nosotros somos sus hijos como Israel, pero Él lo que busca en nosotros es que acabe las faltas, nuestras faltas hacia Él. Dios lo que busca es que nosotros lo adoremos, pero que lo adoremos solo a Él, nada más. No reconozcamos ningún otro Dios, solo al Señor Jesús. Ya en el sexto pecado, que es la rebelión, y la encontramos en el capítulo 11, nos está mostrando, acá resalta la incredulidad de Israel, ¿no? Que entre más Dios lo llama, más lo coge, más lo cobija con sus manos enternecedoras, más ese pueblo se aísla. Entonces eso es lo que, bajándolo a mi realidad, me está mostrando, que nosotros no nos alejemos de Él como ese pueblo de Israel. Por el contrario, que Él, como un Dios amoroso, con la ternura que nos da, con la comprensión de un Padre, que así como Él nos está buscando, nos dejemos encontrar y siempre estemos a sus pies. Recordemos que Dios es el único que nos atrae con esas cuerdas de amor, que Él siempre nos quiere enseñar, nos quiere cuidar, nos quiere amar. La enseñanza que me deja con este pueblo de Israel, Dios, es que a Él nunca le ganó la ira. Por el contrario, Él siempre nos quiere mirar con su misericordia, con su gracia, con su amor, como ya lo dije. Que Dios, a pesar que lo rechazamos, Él sigue llamándonos. A pesar que nos equivocamos, Él sigue llamándonos. Que a pesar que nos desentendemos, Él sigue cuidándonos. Eso es lo importante en la noche de hoy, que nos quede esta exhortación. Que tenemos una nueva oportunidad renovada. Aceptemos el ofrecimiento de Dios, que nos está mirando con su gracia, que nos está dando su amparo, que nos está dando sus promesas y nos está llenando nuestra vida de esperanza por toda la eternidad. Bueno, ya para finalizar con el séptimo pecado, que se llama la idolatría, y que es el pecado más grande que Dios lo considera contra Él, porque no se le puede servir a dos señores, no se le puede servir a dos dioses. Hay que reconocer lo que Él es, nuestro único Dios. Dios es exclusivo para nosotros, Él es extremadamente fiel. Dios fue el que alimentó a Israel en el desierto, mas sin embargo ellos después se volvieron arrogantes y se olvidaron de Él. Pero nosotros, que estamos llenos de milagros del Señor, que nos está llamando, aceptemos ese llamamiento, aceptemos el arrepentimiento que Él nos está diciendo: arrepiéntete, conviértanse a una vida nueva, hagámoslo, porque Él en este momento lo que nos está pidiendo es que nosotros tengamos nuestros ojos y nuestro corazón definitivamente puestos en Dios. Estamos a tiempo para que aprovechemos este tiempo de oportunidad. Si hoy escuchamos su voz, para que toda esta familia clamor y súplica a Dios, no endurezcamos nuestro corazón, aceptemos la salvación que Dios nos ofrece. Resalto esta noche que el pecado más grande que cometió el pueblo de Israel contra Dios fue la idolatría. Bueno, ya para finalizar, solo me queda decirles, querida familia,
que les envío un fuerte abrazo. Les deseo millones y millones de bendiciones en todas las áreas de sus vidas y que Dios los siga bendiciendo, protegiendo y resguardando. Gracias infinitas por escucharme. Excelente noche para todos, que descansen en la paz del Señor. Amén, amén. Yo voy a pelear y sabe pelear. Yo voy a pelear y va a ganar. El trago pase me apea.